el sindicalismo, que es uno de los poderes que justamente amenazó históricamente al poder civil de influir en sus decisiones. Que amenaza al poder civil. Que sí, vamos a ver también la evolución de este actor y bueno, si efectivamente tiene capacidad de presionar para imponer ciertas políticas públicas. Por ver justamente desde el 83. Acordate que en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Entre el 83 y el 89, el sindicalismo, uno de sus mayores logros fue parar la reforma laboral, la famosa ley Mucci, no sé si te acordás. No me acuerdo porque no vivía en esa época, pero sí, por un voto. Claro, por un voto en el Senado, y que el sindicalismo justamente presionó para que gran parte de senadores votaran en contra de esa ley, ¿no? Que el gobierno pensaba que se iba a poder aprobar. Y vos fíjate cómo a Alfonsín le hicieron 13 paros generales, que es también el presidente al que más paros generales le hicieron, y al mismo tiempo que tenía una debilidad institucional con los militares, ¿no? Entonces fíjate cómo se combinan las dos cosas. Y en cambio fíjate cómo con los presidentes posteriores, que tenían una mayor fortaleza institucional, y uno podría decir, bueno, le van a hacer más paros porque tienen menos miedo que caiga. Y no, al contrario, le hicieron menos paros. Depende del color, ¿no? Político. Sí, depende también si es peronista o radical, ahí voy a eso. Pero la tendencia general, más allá incluso es así, para la baja, ¿no? Y vos fíjate cómo eso te habla de una herramienta que es el paro general, que es una herramienta que está por fuera de las instituciones del Estado, podemos decir, de la votación, y de que cada vez menos gente lo ve bien, ¿no? O cada vez hay más gente que lo ve mal. También hablando de cómo se consolida esa división de poderes. Sí, que no da los resultados. Primero no tenés un apoyo de la gente, como vos dijiste, pero tampoco le tuerce la muñeca al gobierno. Claro. Sí. Parás una vez, perfecto, parás una vez y después mañana seguís laburando. A menos que hagas un paro indefinido, indeterminado, por tiempo indeterminado. Sí. Pero no lo hace. Y vos fijate acá justamente todos los paros, ¿no? A Alfonsín le hicieron 13 paros generales, a Menem le hicieron 8, sí. A De la Rúa le hicieron 8. 8, pero... Claro. Menem duró 10 años en el gobierno. Claro. De la Rúa, 2 años. Claro, sí. O sea, De la Rúa le hicieron 8, pero en 5 veces menos tiempo. Pues a Duhalde le hicieron 2, que también le hicieron 2 en el año y medio que estuvo. Un año y medio. Fue bastante para ser un presidente peronista. Sí, igual era mucho conflicto en aquel momento. Tuvo bastante problemas con la izquierda, ¿no? El asesinato de Costecchi y Santillán por parte de la policía, ¿viste? Sí. O sea, era la época la que, ponele, los peronistas ya no se veían tan como peronistas porque Duhalde fue el vicepresidente de Menem. Ya empezaba la mala fama del menemismo, como que no es verdadero peronismo. Empezaba como la renovación kirchnerista. Sí. Y a Néstor le hicieron un paro. En los 4 años, ahí vemos ya cómo también controlaba también más los sindicatos, ¿no? Negociaba más. Después a Cristina le hicieron 5 paros, pero esos 5 paros, no me acuerdo si eran 4 o si eran los 5, que fueron en su segundo mandato. Sí. O sea, sí, más que nada en el segundo mandato ya se veía esa pelea Moyano-Cristina. Sí, en el primer mandato creo que recién al final le hicieron un paro y después vinieron todos en el segundo. Después, a Macri también le hicieron 5 paros. Fíjate qué interesante, como Alfonsín 13, De la Rúa 8 y Macri 5. O sea, Macri el presidente que no peronista que menos paros le hicieron. Sí. Además de ser el primero que pudo terminar su mandato, ¿no? Sí. Que también por eso ahí digo cómo se va consolidando el sistema institucional de un presidente no peronista que puede terminar su mandato y cumplir todos los procedimientos, ¿no? Vos fijate cómo es. Se consolidan las instituciones y la democracia y la división de poderes. ¿Y eso qué significa? Significa debilitamiento del peronismo, entendido como sindicalismo, entendido como presidentes peronistas, entendido como peronismo tratando de tomar medidas peronistas, por ejemplo, de control de la economía. Vos fíjate que van de la mano, ¿no? Sí, es cierto, eso no lo había pensado, pero sí que es cierto que en conjunto con esta consolidación de la división de poderes... La democracia viene con la debilidad del peronismo. Y bueno, eso es lo que te dicen siempre los antiperonistas. Los radicales más que nada. Sí, no solo radicales, antiperonistas. Sí. Sí, que el peronismo es el enemigo de la democracia. Que bueno, empíricamente se está dando. Hay que ver ahora si el peronismo puede renovarse para el 2027 y ver si puede ser una opción dentro de esta nueva Argentina. Pero bueno, básicamente con Macri vemos esta consolidación también. Y después viene el gran error de la CGT, que creo que acá es donde... Sí, el gran error, ¿no? Donde ya perdieron toda oportunidad de poder integrarse por ahí al sistema o de poder mantenerse, que es no haberle hecho ningún paro a Alberto. Bueno, pero estábamos en pandemia, dijo Pablo Moyano. Estábamos en pandemia y lo único que trabajábamos éramos los camioneros. Decía además que los salarios no se deterioraron, que el único problema es la inflación. Es la inflación. Pero que el resto estuvo todo perfecto el gobierno. Sí. Pero bueno, más allá de esas apreciaciones, que
cada uno podrá ver si son buenas o no, ¿no? Más allá de eso, el tema es que después de no haberle hecho ningún paro a Alberto, ahora, a un mes de asumirla, hacen un paro a Milei. Entonces esto te contribuye justamente a toda esta pérdida de legitimidad del sindicalismo y de que, bueno, por algo son los dirigentes políticos con peor imagen negativa del país, ¿no? Incluso tienen... Con más imagen negativa. Claro, sí, con más imagen negativa. Incluso tienen más imagen negativa que Cristina, que Alberto, que Massa. Sí. O sea, llegan a 80 y pico % de imagen negativa. Pasa que casi no tienen sectores militantes. Los que lo ven como imagen positiva son los propios que están afiliados, ¿no? Algunos sectores. Claro. Algunos trabajadores, ¿no? Sí, sí. Que son cada vez menos, ¿no? Porque cada vez hay más trabajo en negro. Claro, y ahora vamos con ese punto, pero antes de ir con eso, fíjate cómo si el paro general, que es una herramienta que está por fuera del sistema institucional, es una herramienta ya completamente debilitada. O sea, ya debilitada en la tendencia histórica, y además con este error de, bueno, estos últimos años de no haberle hecho un paro a Alberto y ahora hacerle un paro a Milei apenas asume. Incluso algunos dicen, ¿no?, que la CGT quiere darle un golpe a Milei. Y en cambio hoy en día vemos que asume Milei y encima te mete una reforma laboral por decreto y desfinancia a los sindicatos porque dice que los trabajadores no están más obligados a aportarle y muchos van a dejar de aportarle porque no quieren. Y te hace todo eso y la mayoría de la población está a favor y además, tienen que hacer un paro general porque es prácticamente lo único que les queda. Bueno, y la justicia les hizo caso, la justicia laboral. Bueno, sí, la justicia les hizo caso, aunque eso lo estaba dejando más para la parte de la justicia. Sí. Pero sí que es cierto que ahí sí que tienen otro poder todavía, que es que tienen sus conexiones en la justicia, sí, más que nada laboral. Sí, viste que se decía, ¿no? Y que bueno, es muy obvio, pero Libarona mismo dijo que antes, unos sindicalistas que él conoce, cuando él era abogado, hace unos años, no sé, 20 años, no me acuerdo, pero hace mucho tiempo, ciertos sindicalistas lo llamaban y le decían, dame 3 jueces que puedan ser de confianza. ¿Entendés? Para elegirlos, para decirle al presidente o a quien sea que los consejos de la magistratura ya había en aquel momento. Sí, que lo elija. Para elegirlos, sí. Es decir, que esos jueces eran puestos por estas corporaciones. Sí, influían en la elección de jueces. Y con esto, que en algún momento lo vamos a hablar, nos remontamos hace 100 años atrás, donde la representación política no era a través del voto, las instituciones, que también se votaba, sino que era a través de las corporaciones a las cuales pertenecía cada uno. Si pertenecías a la sociedad rural, te sentías más representado por la sociedad rural. Si parte del sindicato, parte del sindicato. No tanto por el voto y el partido político. Claro. O sea, representación por corporaciones, que todavía existe, pero muy, muy débil, pero todavía existe, bueno, es que por lo menos en la pata sindical. sindical. Como la tesis general, ¿no? De que la representación por corporaciones es... Ansaldi. Sí, el texto de Ansaldi. Que es que esa representación es antagónica a la representación partidaria democrática. Entonces... Que eso está débil ahora. Ahora recién estamos creando una representación republicana, podemos decir, institucional. Bueno, incluso... Yendo a lo que decías del peronismo, si entendemos que el peronismo, toda su representación es por corporaciones, o lo fue históricamente, ¿no? El peronismo siempre se manejó con corporaciones. Sí. O sea, nunca tanto en el Congreso, sino que el Congreso además responde a las corporaciones. Sí. Pero entonces, justamente si la representación por corporaciones dificulta la representación partidaria democrática, entonces sí, la consolidación de la democracia necesariamente viene de la mano de un debilitamiento del peronismo. Sí, de ese peronismo o de una transformación del peronismo. Sí, por ahí en esa transformación dejaría de ser peronismo. Claro, eso es lo que discutimos siempre, sí. Pero bueno, entonces, básicamente eso, y no me acuerdo dónde me había quedado del sindicalismo, de que bueno, sí, de que el sindicalismo pone jueces, me había dicho. Sí, los jueces. O influye en poner jueces, pero el tema es que incluso ahí hay otra cuestión que también te lleva a consolidar la división de poderes, ¿va? Y es que justamente al haber hecho eso el sindicalismo, ahora el argumento que te da la CGT es que el DNU es inconstitucional y que la Corte Suprema tiene que declararlo inconstitucional, ¿no? Sí. Y ese argumento, a corto plazo, imagínate incluso que la Corte Suprema le diera la razón, ¿no? Y a corto plazo vos decís, bueno, una victoria de la CGT, pero a mediano plazo o a largo plazo en realidad es una derrota más. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo implícitamente es aceptar que ellos... Entiendo dónde va. Claro. Lo que está haciendo implícitamente es aceptar que ellos
en realidad no tienen ningún poder o ninguna legitimidad para tirar abajo un DNU o una ley, y lo único que están haciendo es manifestarse para pedirle a la justicia que lo declare inconstitucional. Esto lo dijo Beliboni cuando Bullrich planteó el protocolo antipiquetes, y que Beliboni decía, bueno, la Constitución me permite la protesta, pero también habla de la libre circulación, la gente tiene derecho a circular. Bueno, es verdad que los dos confluyen y chocan, porque el periodista, viste, le puso en una nota, le puso esas dos opciones, y Beliboni dijo, bueno, es verdad que chocan, pero es la justicia la que tiene que decidir. O sea, Beliboni mismo dijo eso, sí, entre otras cosas. También dijo que la emisión monetaria genera inflación, bueno, sí, le agarró el espíritu de Milton Friedman, pero bueno, entonces ya vemos que hay una aceptación de esta justicia como el árbitro. Sí, que antes no pasaba, o sea, antes era el poder del débil frente al fuerte, y era una lucha de poderes, y tratar de conquistar el poder para poner mi orden a hacerlo para todo el país. Sí, que incluso... Era otra cosa, muy fascista eso. Es el tema del pensar la realidad como una lucha de poderes y ya está. Yo diría más profundo, es algo muy sofista, diría. Sí, obviamente, pero eso tiene 2400 años de historia. O algo muy relativista. Acá la tesis que sostenemos, o que yo sostengo, creo que vos también, es que el relativismo filosófico te conduce a doctrinas fascistas o doctrinas totalitarias. Sí. Pero bueno, entonces el tema... Esto ahora ya me hiciste perder de vuelta. Que estaba hablando... eso, de que imagínate que si Milei hubiera hecho esto, no sé, hace 25 años, ¿no? No. O sea, imagínate si el DNU lo sacaba hace 25 años, la CGT no iba a decir, bueno, tiene que hablar la justicia, no sé qué, iban a salir... No, te hacemos paro y te paramos el país. Claro, te paramos hasta que no saques el DNU y listo, no hay comida, no hay nada. Y vos fíjate cómo ahora la reacción de la CGT, que es un paro general, 12 horas, y bueno, para que la justicia nos escuche y ya está, y se van a su casa después. Por eso te hablo así de este debilitamiento de la CGT y del sindicalismo, y que viene de la mano de un fortalecimiento de las instituciones que están en la Constitución. Y vos fíjate eso también, cómo se da en un momento que la CGT está unida. El momento más fuerte posible actual de la CGT. Claro, vos fíjate cómo, por ejemplo, la CGT separada durante el menemismo, que era creo que la CGT Brasil y la CGT San Martín, si no me equivoco, y la CGT separada, así, con los que negociaban con Menem y los que no, tenía más poder de presión con Menem de lo que tiene la CGT unida con Milei. Exacto. Entonces, creo que eso es como lo más gráfico para ver este debilitamiento, ¿no? Totalmente debilitado. Exactamente. Entonces eso, y que bueno, esto se ve efectivamente como... Además de que con Menem no querían presionar tanto porque eran peronistas, lo consideraban peronista. Claro, no sí. Tenían tanto incentivo para presionar. Claro, en cambio Milei sí lo quieren presionar todo lo posible. Un libertario, un minarquista. Claro, ¿no? Además ni siquiera un antiperonista así medio tibio, sino lo que podríamos decir las antípodas del peronismo. Exacto. Que incluso en su discurso cuando ganó las PASO que había dicho que no hay nada más injusto que la justicia social. Sí. Pero bueno, fíjate qué interesante y cómo toda esta cuestión te desemboca en lo que vemos actualmente, que es la crisis terminal del sindicalismo, y cómo eso te fortalece la representación democrática y partidaria